los primeros 10 versos del capítulo 2, donde iniciamos la semana pasada, se nos describe un nacimiento especial, el nacimiento de un personaje especial, evento a través del cual pudimos ser testigos, mis amados hermanos, de que Dios no solamente obra en el estruendo, sino de que Dios también obra en el silencio. Y de hecho, aun cuando amamos a Dios actuando en el estruendo, debemos amarlo también cuando obra en el silencio y recordar que la mayoría de las veces Él está obrando es precisamente en el silencio, operando providencialmente en el cumplimiento de sus sagrados propósitos. Debemos recordar, hermanos, mientras seguimos avanzando en esta serie, gracias mi hermano, que Éxodo nos permite meditar en la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su pacto. De hecho, lo vieron al final de la lectura, ¿cierto? El Señor se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios obra en cumplimiento de sus promesas. Nunca olvidemos lo que dice aquí. Dios es un Dios de pactos. Éxodo nos recuerda que vamos a ver a Dios obrar en beneficio de su pueblo. Veremos a un Dios salvador de la opresión de su pueblo. Vamos a observar más adelante el peregrinaje del pueblo de Israel. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es que veamos a Cristo en medio de todo. Y Moisés es un personaje singular, hermano, porque nos ayuda a ver precisamente a Cristo, su persona y su obra a lo largo del libro. Porque en un solo individuo, mis amados hermanos, vemos un tipo interesante de quién llegaría a ser el libertador definitivo. Pudimos verlo la semana pasada. Moisés, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nació bajo sentencia de muerte que fue sorteada por la providencia del Señor. Igual que nuestro Salvador, ¿cierto? Moisés sería el Salvador provisto por Dios para cumplimiento del pacto abrahámico para la nación de Israel. De hecho, pudiéramos inclusive decir que los israelitas esperaban su Mesías en el desierto, en Egipto, y ese iba a ser Moisés. Ese iba a ser su ungido. Debemos recordar que de igual manera, mis amados hermanos, Cristo vino en el cumplimiento del tiempo a morar entre los seres humanos y reconciliarnos con Dios para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios para siempre. Moisés tipifica mejor que nadie los 3 oficios de Cristo. Moisés fue el primer profeta de Israel. Moisés fue el primer sacerdote de Israel. Moisés fue el primer gobernador de Israel como virrey en nombre de Dios. De igual manera, Cristo es nuestro profeta, Cristo es nuestro sumo sacerdote y Cristo es nuestro rey para siempre. Vemos en la porción de nuestro texto esta mañana al Señor apuntándonos a lo que Moisés llegaría a ser, pero que aún no era, aun cuando él pensaba hacerlo. Voy a repetir eso. Este texto nos apunta hacia lo que Moisés llegaría a ser, pero que aún no era, aunque él pensaba que lo era. ¿Cuán cierto es eso en todos nosotros, verdad, hermanos? La realidad es que nosotros no somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que hemos de ser. Y Moisés, veremos que a pesar de una muy buena
y excelente, santa motivación, inclusive pudiéramos decir, necesitó aprender lo que es la intención de que la iglesia aprenda hoy, que la obra del Señor es solamente posible en la alianza y en el poder del Señor. Y es por eso que hemos titulado el mensaje de esta mañana, mis amados hermanos, título largo: Dios prepara un Salvador para responder el clamor de su pueblo. Hay 4 cosas que quiero que veamos esta mañana, mis amados hermanos, con el favor del Señor. Lo primero, una buena motivación. Lo segundo, el problema de la confianza en la justicia propia. El problema de la confianza en la justicia propia. Tercero, la necesidad de preparación. Y cuarto, preparados para responder el clamor de su pueblo. Preparados para responder el clamor de su pueblo. Y lo que vemos en este periodo, desde el versículo 11 hasta el versículo 25, son 80 años de la vida de Moisés. ¿Ok? Sin más preámbulo, hermano, permítame conversar con ustedes acerca de la buena motivación. ¿Ok? Como ya mencioné, hermano, para el momento que salimos del versículo 10, ya observamos que los propósitos de Satanás de destruir a la simiente de la mujer a través de su lacayo Faraón fueron absolutamente infructuosos. No solo eso, sino que quien sería el libertador del pueblo de Israel estaba siendo criado por su madre hebrea, mantenido por Faraón, y no solamente estaba siendo mantenido por Faraón, sino que fue llevado a recibir la educación superior que proveía la tierra de Egipto. Como mencionamos la semana pasada, Egipto era la potencia de la época, por ende, la mejor educación se encontraba en Egipto. Todo esto iba a preparar a Moisés para oponerse a Faraón años después. Acompáñenme a Hechos capítulo 7, versículo 22. Así es como Esteban describe estos eventos que estamos leyendo hoy. El diácono Esteban. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y note, era poderoso en sus palabras y obras. Este trasfondo de Moisés traería muchos beneficios a la causa del Señor. Mantenga su dedo en Hechos un momento y vuelva conmigo a Éxodo, pero ahora al capítulo 11. Vamos a ver, vamos a pasar del viejo al nuevo y del nuevo al viejo durante este momento. Éxodo 11, versículo 3. ¿Ok? Dice: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Ahora quiero que pongan atención a la siguiente parte. Aquí es donde quiero que pongamos atención. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea que su trasfondo en Egipto lo hizo ser una persona de estima aún entre los egipcios. ¿Ok? Importante notar eso. Y todo esto como resultado de Dios obrando providencialmente en el silencio. ¿Ok? Ahora, hermanos, ante tal escenario, usted y yo pensaríamos, ¿qué es lo que sigue? La revolución. Vamos a comenzar a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a derrocar a este gobierno impío y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para la gloria de Dios.
Eso es lo que pensaba Moisés. Eso es lo que probablemente pensaríamos usted y yo. Pero esa no era la realidad. La realidad era otra. La realidad era que ni Moisés estaba listo, para la revolución, ni el pueblo estaba listo para la revolución. Usted pensaría que si alguien estaría listo es el pueblo, pero ni el pueblo estaba listo para la revolución. Vuelva conmigo al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Es así como Esteban nos describe los eventos del versículo 11 de Éxodo capítulo 2. Vayamos a Éxodo 2. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, aquí crecido se nos está diciendo que con 40 años, varón poderoso en palabra y en obra. ¿Ok? Eso es lo que significa el crecido ahí. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Mis amados hermanos, el versículo 11, solamente el versículo 11, este pasaje es profundamente rico. Nos enseña dos cosas que considero que son importantes de mencionar. Si se dieron cuenta, se nos hace el énfasis en la repetición de la palabra hermanos. Se nos repite la palabra hermanos, los hebreos. Y la idea es que podamos ver que Moisés, a pesar de vivir hasta ese momento la mayor parte de su vida como un egipcio, él se sentía hebreo y él se identificaba como hebreo. Y eso es llamativo, mis amados hermanos. Y hay dos lecciones ahí. La primera, lo importante de la catequización. La catequización valiosa. El versículo 11 nos muestra el resultado de la crianza que vimos en los versículos 7 al 10. ¿Ok? Es muy poco probable que Jocabed tuviera a Moisés solamente por 3 años. De hecho, hay teólogos que afirman o confirman, con el cual estoy de acuerdo, de que cuando se fue a llevar a Moisés a la hija del faraón, él probablemente tenía ya como 10 años. ¿Ok? Piénselo por un momento, mis hermanos. 10 años tuvo con su madre, su padre, sus hermanos, y 30 con los egipcios. ¿Qué debería pensar más? Pero nos llama a meditar, mis amados hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos con nuestros hijos? 10, 15, 20, en mi caso 17 años con mis hijos. Si yo no estuviera hoy, si usted no estuviera hoy y su hijo estuviera en manos de una persona incrédula, nuestros hijos serían criados como cristianos o como incrédulos. Nuestros hijos serían incrédulos o seguirían siendo cristianos aun cuando no estemos allí. La única manera, mis amados hermanos, en que esto se logra es criando a nuestros hijos en el temor del Señor. No me importa qué tan temprano sea. ¿Ok? Usted puede comenzar a criarlo en el temor del Señor desde el vientre de su madre, si usted lo desea así. Desde que está del tamaño de mi hermanito el campeón aquí. ¿Ok? Hasta que esté del tamaño de David, si quiere. No hay excepción. Porque el Señor nos puede quitar de nuestros hijos en cualquier momento, hermanos. En este caso fueron 10 años. Usted y yo no lo sabemos. Jóvenes, recuerden, Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y note que ahí el texto de Eclesiastés nos dice, puede que lleguen los días en que no tengas contentamiento. El final es, al no reconocer a nuestro Creador, falta de contentamiento, sea como sea. Padres, Deuteronomio 6, del 6 al 9 nos recuerda, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Suena con mucho trabajo, ¿verdad? Pero es necesario. Proverbio 22:6 nos recuerda, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Moisés fue un ejemplo de eso. Otro personaje que se me ocurra, Daniel. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando fue arrancado de su padre y llevado a una nación extranjera a servir dioses paganos? Jovencito. Pero aun cuando fue viejo, no se apartó del camino. Lo segundo que nos enseña el versículo 11 nada más, mis amados hermanos, la actitud que tuvo Moisés hacia sus hermanos y su sentido de justicia. Dice el texto, los vio en sus duras tareas. La palabra vio aquí conlleva emoción, estaba consciente, inclusive perturbado de la situación en la que estaban los israelitas y quiso remediarla. Vio a sus hermanos en las diversas luchas, en las diversas pruebas y quiso aliviárselas. Lo vio en la injusticia, no le gustaba la injusticia ni la opresión, quería hacer algo al respecto. Y 3 veces en este relato lo vamos a ver mostrando ese sentido de justicia y 2 veces mostrando ese sentido de identificación con sus hermanos. Aquí en el versículo 11 es la primera ocasión. En el versículo 13, cuando 2 compatriotas reñían entre sí y él interviene diciendo, ¡Ey, somos de la misma sangre! En el versículo 17, cuando rescata a 2 damiselas, víctimas, 2 damiselas no, 7 damiselas, de unos pastores abusadores. Todavía hoy hay pastores abusadores también abusando de niños. Allí lo vemos. De hecho, mis amados hermanos, esa actitud que estoy mencionando aquí fue la que puso a Moisés en el salón de la fama, de la fe. Y de ella le digo, no fue el que matara al egipcio lo que lo puso en el salón de la fama. Fue lo que vamos a leer a continuación. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. El nombre de Moisés en egipcio significa hijo. ¿Okay? Y él rehusó ser hijo de la hija del faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada de los hermanos. Los egipcios, mis amados hermanos, se deleitaban en la opresión, en el infligir sufrimiento y hacer constantes manifestaciones de superioridad. Y no que algo, hermanos, Moisés pudo haber dicho, bueno, eso es muy triste, pero ese no es mi problema. Yo acá estoy bien, yo como la comida del rey, a mí me dan todo lo que yo quiero, me está yendo bien. Es una lástima, pero ni modo, así es la vida. Moisés pudo haber dicho eso. ¿Qué hubiera dicho usted? Es la pregunta. En una situación similar.
Ahora no me conteste. ¿Sabe qué prefiero hacer, hermano? Prefiero decirle mejor qué fue lo que hizo otro hijo. Un hijo con mayúscula. Uno rodeado de una gloria y esplendor superior a la que había en Egipto. Faraón no se la podía ni imaginar. Y ese hijo se identificó con usted y conmigo. No observó en nuestras duras tareas. No observó la opresión en la que nos encontrábamos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No importa qué hubiera hecho yo, gracias a Dios, mira lo que hizo Cristo. Esto es lo que tipifica la fe de Moisés aquí, que en este caso prefirió la gloria de Dios en el sufrimiento con Cristo que la gloria y los placeres pasajeros que el mundo ofrece. Mis amados hermanos, las motivaciones de Moisés eran buenas, santas. Y mi pregunta para la iglesia hoy es: ¿se siente usted identificado con el pueblo de Dios? ¿Le duele las luchas que puedan estar sufriendo sus hermanos y hermanas en la fe? Aún las luchas de las cuales usted no es consciente. Eleva usted una oración por su hermano o hermana todos los días. Porque sepan algo, hermanos, por más que algunos otros lugares digan que no, todos los creyentes del camino angosto tenemos lucha. No hay un solo creyente que esté caminando entre nosotros los vivos diciendo: yo no tengo lucha. Por eso dice el apóstol: nos reímos por los que se gozan y lloramos con los que lloran. Los ciudadanos del reino viven por y para la justicia del reino. ¿Cómo se siente usted al ver injusticia en nuestra sociedad? El Señor nos imputó su justicia y nos impartió por el poder del Espíritu la justicia para obrar buenas obras. Valga la redundancia, mis hermanos. Las motivaciones de Moisés eran santas, repito, mis amados hermanos, muy santas, muy loables. Son un buen ejemplo para nosotros. El problema con Moisés no fueron sus motivaciones, sino que fueron sus métodos. Por eso Cristo Jesús es superior a Moisés, no solamente porque sus motivaciones eran santas, sino porque sus obras y métodos todos fueron santos. Siempre. Sabemos que Moisés, desafortunadamente, digámoslo así, no pudo entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero Cristo fue exaltado hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todo se doble, toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Los métodos fueron el problema, lo cual me lleva al segundo punto, hermanos. El problema de la confianza en la justicia propia. El versículo 11 concluye con el relato de cómo observó Moisés el dolor con indignación de su hermano egipcio, hebreo. Cómo el capataz golpeaba a uno de sus hermanos. Y ese golpeo, hermano, era prácticamente con la intención de matarlo. De hecho, es la misma palabra que encontramos cuando se dice que Moisés mató al egipcio. Se cuenta, mis amados hermanos, que estos capataces que menciono aquí
aparecen en los dibujos de los monumentos egipcios con una vara larga y flexible de madera que mandaban a importar de Siria precisamente para esa labor. Es como que si yo le dijera al vecino, bueno, yo mandé a comprar esta correa directo de Colombia para cuando usted se porte mal. Esa era más o menos la intención de los egipcios. ¿Ok? Y tenían el derecho de a quien ellos consideraban ocioso de utilizar la vara esta. ¿Okay? Y obviamente, hermano, ustedes saben que los déspotas se propasan en un santiamén, ¿cierto? Y era probablemente un acto de tiranía lo que estaba viendo Moisés. Algunos de nuestros antepasados vivieron algo similar en tiempos más recientes. Mis amados hermanos, esto produjo en Moisés, más que indignación, produjo ira. Miren lo que dice el versículo 12. Importante el versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿dónde? En la arena. Ahora, mis amados hermanos, yo no voy a hacer un caso de bufete de abogado para Moisés aquí. ¿Okay? Muchos teólogos, muchos de renombre inclusive, han procurado ver estos pasajes y exculpar a Moisés de homicidio. Algunos ponen, por ejemplo, el hecho de que Moisés estaba obrando por la mano de Dios. Y como estaba obrando por la mano de Dios, Dios bendijo su acción. ¿Ok? Eso pudiera ser cierto, pero hasta donde yo revisé la última vez, todavía no hemos llegado a Éxodo 3. ¿Ok? Todavía no hemos visto una zarza ardiendo y todavía nadie le ha dicho a Moisés absolutamente nada. De hecho, eso ratifica el problema principalmente. ¿Ok? Moisés pensaba estar obrando conforme a la mano de Dios. Y algunos utilizan el texto de Esteban. Vamos a Hechos de nuevo. Hechos 7:24. Dice Hechos 7:24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó a los oprimidos. ¿Okay? Utiliza ese texto de Esteban para decir que la acción de Moisés estaba total y absolutamente justificada. ¿Okay? Para algunos Moisés no obró mal ahí. Pero yo encuentro dos problemas. Como ya les dije, Moisés no está en Hebreos 11 porque mató al egipcio. ¿Okay? El acto de fe no fue matar al egipcio. ¿Okay? Así como Abraham tampoco está en el salón de la fama de la fe porque se unió con Agar para tener un hijo fuera de la promesa. Cuando la Biblia no muestra las debilidades de los hijos de Dios, no está endosándolas. ¿Okay? El énfasis aquí es el fundamento de su fe. ¿Okay? Y ojo con eso también. Cuando vemos historias así en la Biblia, no podemos actuar sin separar cuando la Biblia está describiendo un acto o prescribiendo un acto. ¿Cuál es la diferencia? Las hijas de Lot emborracharon a su padre y quedaron embarazadas, ¿ok? Si yo leo en la Biblia esa historia, debo decir, yo puedo emborrachar a mi papá y hacer exactamente eso. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia está describiendo eso. Cuando la Biblia prescribe algo, usted ve cosas como no matarás o no cometerás adulterio. Mis amados hermanos, la Biblia en ningún lugar nos manda a tomar la justicia por nuestras
manos. ¿Okay? Si usted es abogado, sin duda alguna usted pudiera elaborar un caso para minorar las acusaciones hacia Moisés, pero déjenme mostrar el versículo 12, nos dice exactamente que Moisés sabía lo que estaba haciendo. Primero, miró a todas partes para que nadie lo viera. ¿Ok? Estaban dándole golpe al otro y estaba. ¿Ok? Mató al egipcio. Y después de que mató al egipcio, lo enterró en la arena. ¿Cuál es la intención? Que nadie lo enterara. Esa era la intención, mis amados hermanos. Y note, si alguien a usted lo quiere matar y usted se defiende y su defensa le costó la vida al que lo trató de matar, usted mató a una persona, pero no cometió homicidio. ¿Ok? Si usted es policía y está en un tiroteo con unos delincuentes y los delincuentes le están disparando y usted dispara para atrás y le da a uno y ese delincuente muere, usted mató a una persona, pero no cometió homicidio. Si el gobierno utiliza la espada, como Romanos 13 enseña, para hacer justicia y aplicar la pena capital, el gobierno está matando a una persona, pero no está cometiendo homicidio. Hay una diferencia abismal ahí. Mis amados hermanos, Moisés cometió homicidio. Lo que Moisés, mis amados hermanos, no había comprendido, que la justicia no se iba a lograr por la lucha así, sino que la justicia se iba a lograr a través del sufrimiento. Y su ira controlada no fue la evidencia de él. ¿Quiere que le otro ejemplo de eso, hermano? Recuerdan al apóstol Pedro antes que fuera oficialmente declarado apóstol. Llegaron a buscar al Señor, ¿cierto? Ahí está, arréstenlo. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Sacó su cuchillo. Para que sepan, hermano, los discípulos estaban armados. ¿Ok? Eso es tema de otro estudio. Sacó su cuchillo, estaban atacando al maestro y le voló la oreja a uno. ¿Ok? Pedro no andaba con relajo, hermano. Le voló la oreja. Y entonces el Señor le dice: ¡hey! Guarda eso. Así no podemos hacer la cosa. Piénsenlo por un momento. Mira la respuesta del Señor a Pedro. Si él quisiera, él nada más tiene que, y todo este asunto se acabó. ¿Ok? Pero el asunto aquí que Pedro no entendía es que la misión de la salvación de la humanidad venía a través del sufrimiento. Y ese era el caso que Moisés tenía que comprender. Pero lo que le ganó a Moisés, ¿sabe qué fue? La ira. Oh, hermano, la Biblia nos advierte la ira. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para airarse, tardo para hablar. ¿Así dice el texto? No. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, ¿qué hace? Apacigua la agresiva. Mis amados hermanos, las motivaciones de Moisés eran buenas, pero la ira de Moisés provenía de un deseo de justicia propia. Su motivación era la correcta, hermano, el método no. Él decidió salvar al pueblo con sus propias manos, con su propia fuerza. Esa fue su intención. Yo soy el hombre de la hora, más nadie que yo puede ser, porque yo soy el único que estaba en medio de los dos mundos. Yo sé los secretos de los egipcios. Yo sé qué es lo que necesitan los hebreos. Ya lo vi en su sufrimiento. Yo soy el hombre de la hora. Vuelva conmigo a Hechos de los Apóstoles, versículo 25.
Pero él, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mis amados hermanos, de nuevo, aquí está la evidencia de lo que estoy mencionando. Moisés sabía lo que estaba haciendo. Ahora le pregunto, ¿ya Dios le había revelado a Moisés su voluntad? Como ya le dije, eso lo vamos a ver ¿dónde? En el capítulo 3. ¿Quién le dijo a Moisés que él era el hombre de la hora? Y sus hermanos no lo entendieron tampoco. ¿Cómo lo sabemos? Éxodo 12:13. Ya el hombre tenía un día enterrado en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahora, hermano, hagamos una pausa ahí. 2 hebreos que reñían. No supone que ellos eran la causa justa. ¿Por qué estaban riñendo 2 hebreos? Piénselo por un momento, hermano. En ese sistema de violencia, uno se acostumbra a la violencia y cuando menos cuenta se da, hermano, que está haciendo igual que la gente en su sistema. ¿Okay? Este estaba maltratando a su hermano. Pero de nuevo recuerden, Moisés tenía un alto sentido de justicia y él va al que estaba maltratando a su hermano. ¡Ey, ey, ey! Somos la misma sangre. ¿Ok? Hermanos, no me malinterpreten, Moisés amaba al pueblo de Dios. Los demás son los métodos. Amaba al pueblo de Dios. Ahora piénselo por un momento, mis amados hermanos. ¿Qué debía responder el hombre que estaba atacando a su hermano? En mi mente, si usted está leyendo la historia del orden, probablemente usted diría, bueno, Moisés tiene razón. Lo lamento. Me porté muy mal, no debí tratar a mi hermano, no sé qué vino sobre mí. Gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién tenemos que agarrar? Eso es lo que yo pensaría, ¿cierto? Que diría la persona que Moisés fue a corregir. Pero note la respuesta en el versículo 14. Y él le respondió, ¿quién eres tú? En resumida frase, para decirme qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Si no te hago caso, me van a matar. También. Piensen en eso por un momento, mis amados hermanos. Eso evidencia que el pueblo tampoco había conseguido el mesmo. ¿Cierto? Pero sé también que me recuerda, hermanos. Me recuerda que siglos después, un señor llegó a Nazaret a llevar sanidad, milagros, señales. Y la gente, ¿quién le dijo a él que él podía decir algo así? ¿Cierto? Así le pasó al Señor cuando regresó a su casa. Y la Biblia nos enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Imagínense eso. No vieron la oportunidad, porque dirían que bueno, esta persona está aquí, él tiene puesto en el gobierno, él nos puede ayudar a salir. ¿Quién eres tú? Dale de aquí, que no sé quién es Moisés. Esas fueron las expresiones. ¿Ok? Y entonces, es importante que notemos algo, hermanos. Moisés se da cuenta que había sido descubierto, versículo 14. ¿Cierto? Que había sido descubierto, ¿qué cosa? Su crimen. ¿Ok? Eso fue lo que se descubrió. El crimen. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Ok? Ni siquiera el pueblo lo vio como libertador. Mis amados hermanos, ojo, cuando alguien dice estar obrando en nombre de Dios sin que Dios le haya dicho nada. De hecho, así es como comienzan las sectas. Siempre, no, Dios me dio una revelación especial y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Ok? Ojo con eso, porque así es como
quedamos atrapados. Imagínense que yo me pare aquí y les diga, hermano, un día es hora de que matemos a todo lo que se opone a la palabra de Dios. Usted toque la puerta, pregunte, ¿usted es creyente? ¿Sí o no? No, gloria. Porque yo le dije que Dios me dijo que hiciera eso. Suena ridículo, ¿cierto? Eso es lo que están haciendo las sectas hoy. Lea a Jim Jones, por ejemplo. Es lo que están haciendo las sectas mormonas en Estados Unidos a diestra y a siniestra. Un señor diciéndole a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer porque Dios le dijo cuando Dios no le dijo nada. ¿Creen que eso no puede pasar aquí también, hermano? ¿Ok? Por eso cuando el hermano grita hablando acá arriba, ¿usted qué tiene que estar haciendo allá? Espero, ¿no? Espero. Porque el punto es de que todos debemos ser bereanos y poder identificar si lo que Dios dijo es así. Mis amados hermanos, Moisés tenía que aprender que la obra no se iba a hacer en sus fuerzas, sino que se iba a hacer en las fuerzas del Señor, conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Cuando lleguemos al capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de los verbos en los que el Señor está hablando. Yo haré, yo haré, yo haré y yo haré. ¿Ok? La salvación, mis amados hermanos, es del Señor. No hay mérito alguno en mi persona para obrar mi salvación, mucho menos la de alguien más. Hay alguien que podía decirlo. Recuerdan al apóstol Pablo. Acompáñenme brevemente, hermano, a Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo dice: yo tengo también de qué confiar en la carne, versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al octavo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ven ahí? Pero todas estas cosas resultan, ¿qué cosa, hermano? Basura. Basura. Porque la obra es del Señor. Delante de Cristo nada de esto sirve. Delante de Cristo, que Moisés fuera el hijo de la hija del faraón, que él estuviera educado y que fuera poderoso en palabra, delante de Dios no significa absolutamente nada, porque la salvación es del Señor. Permítanme leerle, hermanos, la primera estrofa del himno de Horacio Bonar: no es por mis obras. No es por mis obras que mi alma he de salvar, ni con mi esfuerzo lograré mi espíritu llenar. Mis fuerzas no podrán traerme paz con Dios, ni mi oración, ni mi clamor, mi carga quitarán. ¿Qué es lo que está diciendo el poeta, el escritor? Nuestra única esperanza es el Señor. Nuestros recursos son cortos, limitadísimos y débiles. Mis amados hermanos, eso también aplica, no solamente en el término de la salvación, sino que aplica también en la obra del Señor. Las buenas intenciones no son suficientes para orar para el Señor. Necesitamos, mis amados hermanos, obrar en la guianza y en el poder del Señor. Moisés tenía muy buenas intenciones, pero su voluntad no estaba alineada con la voluntad de Dios. Él tenía su propia agenda, así como a veces nosotros, hermanos, también tenemos nuestra propia agenda. Así como a veces tratamos de torcer la voluntad de Dios para alinearla con la nuestra. Y esa es otra razón por la que Cristo también es superior a Moisés. Cristo nada más vino a hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de quien me envió. Y de igual manera, mis amados hermanos, como Él nos enseñó, nuestras oraciones tienen que ser: Señor, haz y más, hágase
tu voluntad. Esa es la diferencia. La manera en la que Moisés obró, lejos de convertirlo en un libertador, lo convirtieron en un prófugo de la justicia. Eso es lo que leímos en el versículo 15. Faraón lo quería muerto, pero él ya se encontraba en la huida. Lo que me lleva al tercer punto, hermanos: la necesidad de preparación. Noten, mis amados hermanos, a pesar de todo, no debemos olvidar que el Señor sigue operando en el silencio. Sus propósitos son inquebrantables. Usted y yo no podemos arruinar los propósitos de Dios. Así como Abraham en su falta de fe no pudo arruinar el nacimiento de Dios de la promesa, así como los hermanos de José no pudieron impedir el plan de Dios, así como Faraón no pudo impedir el nacimiento de Moisés, así como Moisés obró mal, no podía impedir el plan de Dios. Debemos recordar, mis amados hermanos, aunque a veces sea difícil, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, hermanos, todas las cosas. Y aquí, mis amados hermanos, el Señor va a utilizar el desierto para preparar a Moisés para la misión, para prepararlo en mente y en alma para la misión. Es en el desierto donde Moisés va a comprender que la obra no es su recurso, sino el recurso del Señor. De igual manera, hermano, a veces es necesario que usted y yo tengamos que pasar por el desierto. No quiero sonar demasiado alegórico, pero el creyente tiene a veces que pasar por el desierto para alinearse con Dios. A veces estamos haciendo lo nuestro y Dios tiene que decir: vea, vamos a ver. A veces tenemos que pasar por el desierto. Y cuando pasamos por el desierto, espiritualmente hablando, comprendemos lo mismo que Moisés. El desierto de Madián, mis amados hermanos, estaba en la región de la península de Arabia, al este del Mar Rojo. Fue colonizada por primos lejanos de Moisés. ¿Se acuerdan de los hijos de Abraham con la otra esposa, la famosa Sétura? Uno de los hijos de Sétura era Madián, de quien descienden los madianitas. Así que en el desierto Moisés se encuentra con primos lejanos, podríamos decir. Nos vamos a dar cuenta aquí, mis amados hermanos, que nuestro servicio al Señor requiere preparación. Voy a repetir eso, hermano. Nuestro servicio al Señor requiere preparación. Moisés estuvo 40 años en el desierto preparándose para su misión en el desierto. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Piensa que ya el Señor terminó de instruirlo a usted? ¿Piensa que el Señor ya no tiene nada que enseñarle a usted? Mis amados hermanos, cuando Moisés regresa de Egipto, regresa a Egipto, tiene 80 años para comenzar el ministerio. ¿Me están escuchando, hermano? 80 años. ¿Ok? Indicando que no hay límite de edad para servir al Señor, número uno. Pero también recordando que todos necesitamos prepararnos para servir al Señor. No es Tim Marín de Domingo. ¿Ok? ¿Cómo nos preparamos en el Señor? Somos hermanos. En su palabra, como el Señor lo va a preparar aquí. Así que no me voy a adelantar. ¿Ok? Piénselo conmigo. Mire, versículo 16. Y estando sentado junto al pozo,
7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. ¿Okay? Ahí termina el versículo 17, ¿cierto? Y de una vez nos damos cuenta de que algo cambió en el desierto. No ha muerto nadie. ¿Ok? Moisés no agarró a ninguno de los pastores estos que estaban abusando de las jóvenes y le hizo una llave egipcia ni nada de eso y lo enterró en la arena. ¿Ok? Ya vemos ahí un cambio de actitud. Pero quiero mostrarles algo más, hermanos. ¿Por qué el desierto fue bueno? Físicamente el desierto fue bueno porque en el desierto es donde Moisés conoce para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, el terreno donde él iba a estar guiando al pueblo de Dios por 40 años. ¿Ok? Así que hay otro beneficio del desierto ahí. Lo segundo es, lo más importante, en el desierto tuvo ese encuentro con Dios. Fue en el desierto donde se encontró con el Señor. Y fue en el desierto donde finalmente pudo comprender lo que se siente ser extranjero en tierra ajena. ¿Cómo llamó a su primer hijo? Gersón. Que significa forastero soy en tierra ajena. Finalmente se pudo identificar con su pueblo en el desierto. Como veremos la próxima semana, se encuentra en el Señor. ¿Okay? Lo segundo que pasó en el desierto. En el desierto formó familia. Versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ¿Ustedes se imaginan eso? Reuel, que es Yetro, desde luego, los dos nombres se utilizan en la Biblia, estaba acostumbrado que el proceso de atender a la oveja demorara un mundo porque ellas tenían que lidiar constantemente con estos bravucones. ¿Okay? La respuesta ya la vemos en el versículo 19. Ellas respondieron: un varón egipcio. Vean que Moisés se veía egipcio. Nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y Reuel sacó la calculadora de una vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Vayan a buscar a ese hombre. Necesitamos un hombre así en la casa. Ese era el plan. ¿Ok? Y ya sabemos lo que sucedió. Moisés dijo: está bien, que me voy a quedar aquí. Y eso terminó en el matrimonio de Moisés con Séfora. Versículo 21, ¿cierto? Versículo 22. Ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en la tierra. Moisés formó familia. ¿Saben lo que significó eso, mis amados hermanos? Él tuvo que aprender a cuidar a su esposa y a sus hijos, porque Gersón fue el primero, pero no el único. ¿Ok? Él tuvo que aprender a ser líder sirviente de su familia. Tuvo que ocupar el rol de cabeza de hogar, lo cual también lo prepararía para su ministerio. También conoció a su suegro, Yetro, Reuel, como lo quieran llamar, que sabemos más adelante de la historia, también se vuelve importante en su ministerio. Todas estas cosas, Dios obrando en el silencio, preparando al hombre de Dios para la tarea. Y lo tercero que hubo en el desierto. En el desierto, probablemente por primera vez, Moisés tuvo trabajo. ¿Okay? Porque cuando entramos al capítulo 3, veremos que el que queda atendiendo la oveja de Reuel, ¿quién es? Moisés. Pero piensen algo por un momento. ¿Cómo la Biblia ilustra a las ovejas? El Señor llama a su pueblo ovejas. Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos
y ovejas de su prado. Y como ya saben, hermanos, las ovejas no tienen la fama de ser las más inteligentes, ¿cierto? Se descarrían con facilidad. Deben ser protegidas, guiadas, alimentadas. Hay que llevarlos de ahí agua, hay que llevarlos de comida. Hay que buscar los mejores lugares para pastar. Todo esto fue utilizado por Dios para prepararlo, para guiar a las miles de personas que había que darle de comer, que había que darle de beber, que había que enseñarle la palabra de Dios. ¿Ok? ¿A dónde voy, mis amados hermanos? No se puede ser eficiente en la obra del Señor sin preparación. El Señor utiliza cualquiera que sean nuestras circunstancias para santificarnos y para acercarnos a Él. Por eso debemos reflexionar, hermanos, ¿son nuestras circunstancias motivo de queja o motivo de reflexión? Al ver la oportunidad de santificación y aún de acercarnos más al Señor. Quiero cerrar con los últimos minutos, hermanos, con el punto 4. Preparando o preparado para responder al clamor de su pueblo. Esta parte es muy importante, hermano. Por eso lo quise separar. Todo lo anteriormente descrito tiene un propósito, como vamos a ver a continuación. Y lo primero que quiero que recuerden, hermanos, no me importa cuál sea su circunstancia, Dios nunca, voy a repetirlo, Dios nunca está tarde. Dios no llega tarde a ningún lado nunca. De ellos puede que sí, pero Dios no. Él siempre está en el momento que es. ¿Ok? Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Noten, el clamor es producto de servidumbre. ¿Ok? Aquí voy a hablar un poquito de clamor, hermanos. El clamor al Señor no es por cualquier cosa. Yo no clamo al Señor porque quiero un carro nuevo. ¿Ok? El clamor al Señor no tiene mucho sentido por un carro nuevo. El clamor al Señor no tiene mucho sentido por una casa nueva. Y espero que me entiendan mejor. El clamor del pueblo aquí es a causa de la opresión, a causa de la servidumbre. Y muchos estamos dispuestos a clamar por muchas cosas, pero no por la servidumbre. No por las luchas que tenemos, no por nuestros pecados latentes en nuestras vidas, no por cosas así. Pero estamos dispuestos a declarar ayuno y clamor por un techo nuevo. ¿Ok? No estoy diciendo que esté especialmente mal, pero hay cosas por las que debemos clamar, no solamente un día, sino diariamente. Y lo primero que vamos a notar aquí, mis amados hermanos, es que quien puso la orden de captura por la cabeza de Moisés falleció. No importa quién es el faraón ahora mismo, no me interesa. Pero ese faraón falleció, lo que significa que ya Moisés podía regresar, ¿cierto? Vemos la mano de Dios ahí, ¿cierto? Justamente se muere el faraón. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Permítanme decir que no dice esa porción del texto. Esa porción del texto no dice que a Dios se le olvidó Israel. Esa porción no dice que Dios no conocía a Israel. Noten la cantidad de verbos, mis amados hermanos. Y él oyó, se acordó, miró, reconoció. Lo que el autor, lo que Moisés nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, es que llegó el momento del Señor para actuar. ¿Cómo lo sé?
Ponemos uno de Abraham, Isaac y Jacob. En el capítulo 15, Dios le declaró todo el plan a Abraham. ¿Recuerdan? Le dijo, mira, esto es lo que va a pasar. Tu descendencia va a ser esclava en una nación extranjera por, el Señor le dijo, 400 años. Y luego que pasen los 400 años, entonces yo voy a liberarlos. Voy a juzgar a la nación que los oprimió y voy a liberarlo con gran riqueza. Lo que nos está diciendo el versículo 25 es que el día del juicio de la nación que lo oprimió, el tiempo de la salida con riqueza de Egipto había llegado. Dios iba a entrar en acción en beneficio de su pueblo. Dios iba a salvar a su pueblo y su pueblo estaba anhelando la salvación de su Señor. En ese momento, mis amados hermanos, este pasaje es muy esperanzador. ¿Por qué? Cada creyente debe tener la convicción, y a veces no la tenemos. Se lo voy a decir, hermano, lo más enfático que pueda. Dios oye el clamor de sus hijos. Dios oye el clamor de sus hijos. Dios escucha su oración. Aunque usted piense que no está pasando nada, no deje de orar. Dios escucha la oración de su pueblo. De modo que usted tiene la certeza, escúcheme de nuevo la palabra, usted tiene la certeza de que Dios ora. Ejemplo de esto, hermano, y voy cerrando. Salmo 5:2. Rey David está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. ¿Lo ve ahí? David sabe que el Señor está atento a su clamor. Salmo 130, 1-2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Los justos. Ahora la pregunta que hay que hacernos: ¿somos justos delante del Señor por la gracia de Dios en Cristo Jesús? Si somos justos, por eso los oídos del Señor están atentos a su clamor y al mío. Solo quiero recordarles, mis amados hermanos, el Señor los oyó, el Señor se acordó, el Señor los miró, el Señor los reconoció. Y de igual manera, mi amado hermano, el Señor a usted y a mí lo oyó, se acordó, lo miró y lo reconoció en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Somos amados en Cristo, somos salvados por Cristo. Esa es, mis amados hermanos, nuestra única esperanza. Hoy no tienen que sufrir más. Eleve su voz en clamor al Señor. Él escucha la súplica de sus hijos. Él ya envió al poderoso libertador. En Cristo ya hay salvación. Solamente hay que ir a Él en arrepentimiento y fe y ser libres de las cadenas del pecado, ser libres de la opresión del pecado, ser libres del látigo flexible de nuestra miseria.